Hola, ¿cómo están? Buenas noches y bienvenidos a Día de Rapiditos. Estamos en estos días, ¿no? Para salir en redes sociales a juzgar, a señalar, a linchar, a lapidar. Y vamos a empezar hablando del caso de Angie Gibaja. El viernes por la noche, Angie Gibaja fue víctima de un intento de feminicidio, porque eso fue lo que pasó en el departamento de Surco, donde estaba cumpliendo cuarentena con quien es su pareja desde el año pasado, Ricardo Márquez, que no es policía, ojo, la policía ha aclarado que no es un ex policía. Y terminó esto con una balacera registrada por los vecinos de la zona en plena emergencia de la Clínica San Pablo. Sin conocer los hechos de qué era lo que había detrás de este incidente puntual, ya salió pues la horda inquisidora de redes sociales y algunos reportes preliminares periodísticos buscando responsabilizar de algún modo a Angie Gibaja de estos hechos, ¿no? Culpándola. Lo que no vamos a hacer nosotros aquí es juzgarla, porque no nos toca, no nos corresponde. Y lo que hace Richard Apolo esta noche, más bien, es hacer un recuento pormenorizado con todos los videos exclusivos que ha reunido para contarles realmente qué fue lo que pasó. Una discusión donde se desataron los celos de este sujeto y el testimonio de la amiga de Angie que estuvo ahí y que fue testigo de cómo saca el arma, le dispara a Angie, la llevan a la emergencia y cuando llegan a la emergencia y los policías le piden papeles, el sujeto entra en trompo y desata la balacera, se sube a su carro, se estrella, termina con él herido de bala y otros 2 policías. Eso fue lo que pasó, que Richard Apolo se lo cuenta en el siguiente reportaje. Es la única testigo de lo sucedido con Angie. Enmarrocada y visiblemente nerviosa, Lady Mejía Cruz se sienta y llorando empieza a narrar a los efectivos policiales cómo la noche del viernes último, en casa de Ricardo Márquez Micheli, de 75 años de edad, este no solo le disparó 2 veces a Angie Gibaja, sino además contó cómo la actriz y modelo rogó por su vida. Ayer se escondió debajo para porque le iba a disparar otra vez y le dijo, por favor, te amo, y le empezó a decir te amo. Mejía contó a la policía que buscando que el anciano acceda a trasladar a una clínica a Angie y evitar así que ésta se desangre y muera, le propusieron a Ricardo Márquez que no dirían la verdad, que inventarían que las 2 balas en el cuerpo de la modelo habían sido consecuencia de un asalto que supuestamente habían sufrido. Esta imagen corresponde al interior de la zona de emergencias en la Clínica San Pablo en Surco. En ella se observa a Lady Mejía Cruz y sentado a su derecha, Ricardo Márquez Micheli. Son poco más de las 7 de la noche del viernes y ambos esperan noticias de Angie Gibaja, tal como lo habían planeado. Al llegar a emergencias trayendo a Angie, le dijeron a médicos y enfermeras lo del supuesto asalto. Acá nos llega una dama primero y luego de eso, cuando 30 minutos después llega la policía, porque cuando todo hay un herido de bala en una clínica, viene la policía a investigar. Minutos después la policía llegaría a la clínica y no les convenció aquello del asalto, así que quisieron hablar tanto con Mejía como con Márquez, quien apenas se levantó, se llevó la mano a la cintura donde estaba su arma, a parecer con la decisión ya tomada en su cabeza, tirar a matar contra los policías. El infierno de balas empezaría. El tipo es un asesino. Ajá. Es un tipo que tiene una licencia de portar armas suspendida, o algo será, un tipo que es peligrosísimo. Pero esta historia del frustrado feminicidio contra Angie Gibaja tuvo su inicio pasada la 1 de la tarde del viernes, cuando según Lady Mejía, Angie y Ricardo Márquez fueron en un vehículo en plena cuarentena a recogerla a su casa. Angie le había pedido por teléfono, dice Mejía, que le diera sus datos para de esa forma tramitar un falso salvoconducto. Los 75 años de Márquez eran la justificación perfecta para tratar de engañar a la policía, aduciendo que ambas mujeres eran supuestamente encargadas de cuidarlo por ser él un hombre de la tercera edad. Aquel engaño surtió efecto y así los 3 llegaron a casa de Ricardo Márquez, casa donde al parecer Angie había pasado todas estas semanas de cuarentena. Lo primero es que sea soltero con cerebro, sería el 2. Que esté bueno va de tercero.
Pero ¿quién es Ricardo Márquez Micheli y cuál es el verdadero vínculo con Angie Gibaja? Márquez Micheli tiene 75 años de edad y según sus fotos de redes sociales, es egresado del Colegio Militar Leoncio Prado. Y aunque al parecer es muy aficionado a las armas, según su cómic, actualmente la licencia de Márquez para portarlas está suspendida. Y aunque algunas informaciones tras el ataque de Angie decían que el hombre de 75 años era un policía en retiro, esto fue desmentido por la institución policial. Volviendo a las redes sociales de Márquez, fue en noviembre del año pasado que comenzó a publicar fotos de Angie en sus cuentas, incluso como fotos de perfil en Facebook. Si bien en las redes de Márquez Micheli existen fotos de Angie, incluso hasta enero de este año, en las redes de Gibaja, el hombre de 75 años no parece existir. Te das cuenta, los ha subido en su Face, hacía uso de la amistad de Angie, pero tú buscas en el Face de Angie y no aparece ese señor para nada. Ajá, claro, antes que salga el nombre de él, ayer por esta circunstancia, usted no había escuchado jamás de él. Nunca lo había visto, ni siquiera le había comentado a Angie de él, nada. Jamás. No conozco a ningún Márquez. Fidel Liza, abuelo de Angie Gibaja, cuenta que la última vez que habló con su nieta fue el 6 de marzo. Una conversación que dice giró en torno a los planes laborales que Angie tenía y donde el amor, le habría dicho ella, no calzaba por el momento. Sin embargo, parece ser que no solo Angie pasaba la cuarentena en casa de Ricardo Márquez, sino habría existido alguna relación afectiva. Probablemente Angie se le ha acercado por el interés de algo y es que se ha sentido como que se enamorada y ha querido pues, apropiarse o adueñarse de la amistad de ella y los celos no entiendo por qué, no me explico, no creo, Angie no la veo que esté con una persona mayor que ella. ¿Sabes qué? Porque Angie ha sido de la que les gusta manejar a sus parejas porque lo mantiene. Ajá. Y no acepta ser sometida a nadie. Volvamos al viernes último, tratando de saber qué desató la furia del anciano hombre para disparar 2 veces contra Angie Gibaja. Lady Mejía, testigo del hecho, le contó a la policía que tras llegar con Angie y Ricardo a la casa de este último, Angie y el anciano comenzaron a beber. Fue alrededor de las 6:20 de la tarde, dice, que una conversación por celular entre Angie y un amigo cercano prendió, dice Lady, la chispa de celos en Márquez Micheli. Empezó a hablarse con ese amigo que le había mandado pegar conmigo y el amigo le decía que sí, que tiene que ser caleta. Yo hubiera sido su pareja, obviamente hubiera pensado mal, ¿no? Lady Mejía narró a los policías que tras la discusión, el anciano de 75 años se retiró al dormitorio, saliendo minutos después con un arma en la mano apuntando a Angie, a quien le disparó 2 veces, una en el brazo y otra en el abdomen. No sé qué, hasta que le disparó yo me asusté y le quise disparar otra vez. Una hora después, al parecer con esa misma arma con la cual el sextuagenario Márquez Micheli habría intentado acabar con la vida de la actriz y modelo Angie Gibaja, desataría una balacera en la Clínica San Pablo, en Surco. Grabada por un vecino de la zona, la imagen registra el gigantesco reloj de la clínica que marca las 7:16 de la noche como el inicio de la infernal balacera al interior de la zona de emergencia de la clínica. Estos 2 policías solicitaron a Márquez sus documentos y en respuesta recibieron balas por parte del anciano, quien corre detrás de uno de los efectivos sin dejar en ningún momento de disparar a matar. Esta otra cámara de seguridad de la clínica capta al hombre de 75 años disparando sin cesar, a la vez que intenta esquivar las balas del policía, quien utilizando el patrullero como escudo repele el demencial ataque de Márquez,
quien para entonces ha ganado la calle y corre con dirección a su auto, eso sí, sin dejar de disparar. Márquez busca huir del lugar. Sin embargo, la fuga de Ricardo Márquez Micheli duró poco. Las luces intermitentes de este carro Nissan rojo se mantienen prendidas. La toma avanza y encuentra en el asiento del conductor a este hombre desmayado, que no es otro que Ricardo Márquez Micheli. En el intercambio de balas con la policía, 2 disparos habían alcanzado al hombre que una hora antes había intentado acabar con la vida de Angie Gibaja. Llama que salgan de emergencia a alguien para que lo saquen. Porque estamos saliendo de la clínica. Que venga un médico, Rivera. Cuidado, esto está de gracia bloquear. Que venga un médico para sacarlo. Minutos después, enfermeros y médicos de la clínica salieron al auxilio de Ricardo Márquez y de uno de los efectivos policiales, herido en la pierna, precisamente por Márquez Micheli, quien ya consciente se queja de dolor mientras es atendido. Además de las balas en su cuerpo, el choque de su auto le dejó al parecer un brazo roto. La cámara vuelve con dirección al vehículo y capta el arma utilizada por Ricardo Márquez durante la balacera. Es el arma, ¿no? Luego la cámara enfoca al segundo efectivo, quien también recibió una de las balas disparadas por el hombre de 75 años. El policía muestra cómo su chaleco antibalas evitó que su herida sea mortal. Es un loco completo. Eso, es un claro. Ojalá que se recupere porque él tendrá que hacerse daño de todo brazo. Mientras aquel que intentó acabar con la vida de Angie Gibaja era ingresado de emergencia a la clínica San Pablo con 2 balas en su cuerpo, también herida de 2 balazos, la actriz y modelo iba mejorando de a poco sin cuidados intensivos luego que los médicos lograran extraer la bala alojada en su cuerpo, pues la otra entró y salió al momento que Márquez le disparó. Yo solamente quiero apuntar que por favor destierren de esos prejuicios que tienen, que son tan machistas, frases como, esa mujer no aprende, por su culpa casi matan a un policía, ¿qué hacía bebiendo durante el estado de emergencia? O ella se lo buscó, siempre le gustó la mala vida. Hay que tener claro que en situaciones como estas, el único culpable es el agresor. El único culpable es el agresor. Y en este caso también. Ya lo dije, no seremos nosotros que nos pongamos a juzgar la vida de la modelo. Eso no nos toca a nosotros ni a ustedes. Ese pensamiento machista hay que desterrarlo, porque eso le hace el juego a las víctimas de maltrato, de violencia y de feminicidio. Y vamos con otra narración escalofriante, que es la de Teresa Lobatón, que resume literalmente el drama perverso que supone morir en plena cuarentena y no precisamente de coronavirus. Teresa denuncia que su hermana Teófila, de 68 años, fue brutalmente golpeada por su vecino. Teófila, horas después, murió producto de esa pateadura infernal. Y lo que pasa es que aún no hay investigación policial, no hay fiscalía que intervenga y el denunciado, que solamente figura así en el papel de la denuncia en la comisaría, está libre y viviendo exactamente al lado de la casa de la víctima. A ver, las familias Lobatón y Vela hace 15 años que se conocen, viven pared de por medio, en la misma calle, en San Juan del Lurigancho. Y todo era convivencia pacífica, hasta que un día, dicen los Vela, que las hermanas Lobatón los invitan a la iglesia evangélica. Y como no les gustó y no siguieron yendo al culto, dice que ya las hermanas se pusieron quisquillosas, ariscas, molestosas. La versión de las hermanas Lobatón es otra. Dice más bien que sus vecinos instalaron una cantina clandestina en su casa y que el escándalo
y el bullicio a todas horas del día y sobre todo en la noche era insoportable. El asunto es que el 30 de marzo Sergio Vela le ofrece una tregua a Teresa Lobatón y Teresa accede y va. Y lo que ocurre después, dice Teresa, es que Sergio y sus hermanas la agarran a golpes. Sus gritos alertan a su hermana Teófila, que va a ayudarla y se lleva la peor parte. Lo que narra Teresa es que Sergio la tira al piso a su hermana y ahí la agarra a patadas y puntapiés. Cuando todo termina, se va al Hospital María Auxiliadora y solamente le recetan antiinflamatorios y la devuelven a su casa, donde terminó muriéndose porque empezó a vomitar sangre. Producto, dice Teresa, de esta pateadura. Angélica Villegas recoge el testimonio de todos los involucrados. Este es su reportaje. A mi hermana la agarraron, la han golpeado duro y la han pateado. Mi mamá ahorita está muerta, le estamos velando. Estamos solos nosotros, respetando la cuarentena, velando a mi madre. Antes de morir en tiempos de cuarentena, doña Teófila pidió que fotografiaran cómo quedó cada parte de su cuerpo de 68 años, tras recibir, según ella, tantos puntapié que la reventaron por dentro, dislocándole la mandíbula, culpando de esto a su vecino de 32, Sergio Vela, a quien acusó de agredirla cuando defendió a su hermana de 66, quien también fue golpeada y logró sobrevivir, contando todo en día D. El hombre que estaba con la chica me golpeó. Y la chica, como estaba con su pareja, aprovechó en jalarme los pelos desesperadamente y agarrarme y decirme la vamos a matar. Sorprendentemente, aunque esto cobró la vida de una señora de 68 años, sus deudos señalan que no hay ningún tipo de investigación abierta para la familia acusada. ¿Usted tiene un documento del médico legista o algo que haya la señora? Tenemos documentos policiales, la denuncia y el parte que indica que la señora incluso murió después por politraumatismo. ¿Quién se lo causó? Nosotros no sabemos dónde está. Esta historia comienza hace 15 años acá en San Juan de Miraflores. En esta casa vivían las hermanas Lobatón y en la casa de al lado los Vela. Ellos han sido acusados por parte de la familia Lobatón de estar implicados en la muerte de una de estas señoras. Pero señalan que toda esta rencilla inicia por una simple discrepancia religiosa. Hay dos versiones sobre cuál habría sido el detonante de esta guerra entre la familia Vela y las Lobatón, ya que los Vela aseguran que cuando ellos se mudaron, las hermanas Teresa y Teófila se mostraban bondadosas y hasta interesadas en entablar una gran amistad con la matriarca de los Vela. Un buen día me dice, vamos a mi iglesia. Y le digo, pues señora, le digo, ya. Me llevó. Escuché todo adentro, ¿no? Que hablan, que lloran, que sacuden, que se golpean y todo eso, ¿no? Y yo me sentía mal en realidad. Entonces ya después me dice otro domingo para irnos, y yo le dije que no. Y ahí empieza esta pesadilla, señorita. De ese momento la señora me empezó a tener cólera, a decirme, Satanás, vete a la iglesia. La señora salía y decía, brujas, maldita, a ella. Pero doña Teresa desmiente que la pelea con la matriarca de los Vela se deba a religión y denunció que todo comenzó porque sus vecinos iniciaron construcciones irregulares afectando la casa de ellas, donde incluso hasta llegaron a abrir una cantina dentro del domicilio. Ellos quieren utilizar siempre mi sitio con sus fiestas que las hacen continuamente y termina todo en pleito, en la madrugada. Mi defensa mía es botar los carros de ahí y a veces tengo que estar 4 o 3 de la mañana cuidando mi sitio porque entre esa gente que viene hay delincuencia. Varias veces me tiran piedra, me meten pelotazo, como yo salgo a trabajar no paro ahí. Hasta esta parte de la historia, los parientes de las hermanas percibieron todo como una simple disputa entre vecinas, pero alegan que todo les preocupó cuando se enteraron que los hijos de la señora Vela, a quien identifican como Sergio y Dulce, comenzaron a entrometerse en los problemas de su madre con las señoras, originando los primeros episodios violentos. El mismo 30 me entero que una semana antes este joven había vuelto a ir al mercado y a mi tía le jaló los pelos. O sea, la señora no le puso la mano a mi tía, sino el chico le ha pegado a mi tía. Sí, que la vamos a matar.
chapó una piedra y me aventó para el lado de mi casa, porque ellos viven para allá, chapó una piedra al frente y me tiró a mí. Ante esta acusación, los Vela indicaron que fue la matriarca de ellos quien resultó golpeada en una oportunidad por las señoras Teófila y Teresa, donde nos enviaron esta fotografía de las supuestas agresiones, pero ninguna de las dos partes envió denuncia de este incidente, llegando así el 30 de marzo, cuando Teresa Lobatón indica que mientras regaba las plantas fue interceptada por el yerno y la hija de la señora Vela, a quien identifica como Carol, quienes de acuerdo a ella la llamaron para que se acercara y solucionar los problemas que tenían. Y yo haciéndole caso, he ido para ver qué cosas me iban a decir, me han estado entreteniendo, unos cuantos pasos más allá, han aprovechado en arrastrarme, golpearme. El hombre que estaba con la chica me golpeó y la chica, como estaba con su pareja, aprovechó en jalarme los pelos desesperadamente y agarrarme y decirme la vamos a matar. ¿Dónde la golpearon? ¿En qué parte del cuerpo? Estuve accidentada en la boca, las rodillas raspadas, los codos y esta parte de acá golpeada. Con impotencia, doña Teresa nos contó que mientras era golpeada por la familia Vela, quienes estaban ebrios según ella, pidió auxilio y fue escuchada por su hermana mayor Teófila, quien corrió a ayudarla. A mi hermana la agarraron, la han golpeado duro y la han pateado. ¿En qué parte del cuerpo le dieron puntapié? En todo el cuerpo, ahora cuello, estómago, todo desaparecido, señorita, me la han tirado al suelo. ¿Quién le lanza el puntapié? Sergio Vela, porque los otros dos me tenían a mí por allá agarrada. Mi mamá dice que él le ha tirado 3 puñetes en la cara, entonces como mi mamá es una persona alta pero delgada, ha perdido la estabilidad y se ha caído. Y él fuera de irse y dejarla, pues ahí la ha pateado. En el suelo la ando pateando como pelota. Los Lobatón no concebían que dos jóvenes osaran enfrentarse a dos personas tan mayores y a la vez cuestionaban la ausencia de una patrulla en ese momento, estando en pleno estado de emergencia. Mi esposo llamó a la policía. Yo los paré y les enseñé a mi mamá el rostro de mi mamá que estaba golpeada. Entonces ellos entraron, empezaron a hacer una lista de las personas que estaban ahí. Según ellos que no estaba el agresor. ¿Y cómo no van a haber encontrado al agresor si estamos en cuarentena y nadie puede salir de su casa? Exactamente, y eso es lo mismo que yo le dije, porque un policía salió diciendo, eso es un problema de vecina. Yo le dije, discúlpeme, le dije, eso no es un problema de vecinas, le dije. Usted tiene como policía darse cuenta las diferencias de edades. A juicio de los Lobatón, como la policía no encontró a su domicilio a Sergio Vela, acusado de esta agresión, nunca lo interrogaron. Aún así, doña Teófila fue a denunciarlo a la comisaría y luego fue derivada hasta el hospital, donde ella pidió que le tomaran fotografías para dejar constancia de cómo quedó. Pese a ello, sus parientes señalan que fue atendida rápidamente, ya que esto coincidía con la emergencia sanitaria. Inicialmente llegó a triaje y de triaje la derivaron a traumatología. ¿Cuál fue el diagnóstico cuando lo evalúan los médicos? Hice una radiografía y la radiografía arrojó fractura mandibular. Y el doctor le vio eso, diagnosticó lo de los tornillos y me dijo de que no era propicio que ella por su edad se quedara. Y bueno, yo estaba de acuerdo porque no podías poner a mi mamá a quedarse en el hospital María Auxiliadora internada, no, por la situación que ahorita está pasando. Estas recetas médicas de doña Teófila, donde además le indican un aparato para reajustar su mandíbula, confirman las secuelas de este hecho según sus hijos, quienes dicen que como eran días de inamovilidad, se les dificultó monitorearla porque no vivían con ella, hasta que señalan que se vieron obligados a salir a verla sin permiso de circular, porque la salud de la señora fue deteriorándose. Me llama ella el domingo a las 10:30 aproximadamente de la mañana, diciéndome que se sentía mal. No se podía salir, señorita, pero tuve que salir. Y llegué y me dijo que se sentía mal y había estado arrojando. Le hemos llevado a mi mamá entró y la derivaron a tópico de medicina. Tenía la presión baja y de ahí la derivan a Trauma Show. Ya en Trauma Show, mi mamá se empezó a complicar. Y finalmente, ¿dónde está tu mamá ahorita? Muerta, señorita. Mi mamá ahorita está muerta, la estamos velando. Ahí está mi mamá.
Más allá de la tristeza por la pérdida de doña Teófila, para sus familiares resultaba aún más triste tener que esperar 2 días para retirar el cuerpo de la morgue ante la ausencia de un fiscal por la suspensión de actividades en el Ministerio Público en esta cuarentena, que no permitió la posibilidad de un velorio concurrido, sino que solo contó con los pocos integrantes de la casa. ¿Cómo va a ser el proceso ahorita en cuarentena para darle cristiana sepultura? Estamos restringidos, señorita. Solamente nosotros, nada más. Solamente vamos al entierro y ahí queda todo. Nos regresamos a guardar la cuarentena. Así, el último jueves, en medio del silencio, los deudos de la señora Teófila le dieron cristiana sepultura en un caso cuya necropsia revela un traumatismo a nivel del cuello que lesionó su vértebra y médula espinal, por lo que fuimos a buscar a la familia acusada de esta golpiza a 2 señoras. ¿Cómo es que todo se salió de control el 30 de marzo? El 30 de marzo, de verdad, yo bajé cuando ya sucedieron las cosas. Lo que sí vi es que la señora se cayó, se paró y se metió a su casa. Eso es lo único que yo... La señora dice que ustedes dos las atacaron. Claro, ella puede decir eso. Nosotros tenemos todas las evidencias, todos los videos, todas las denuncias. Acá y como dices... Ustedes atacó a las señoras porque tienen golpes las dos y una de ellas murió por los golpes propinados. Nadie les ha golpeado, señor. Pero entonces por eso, ¿cómo tienes entonces un yeso? Yo tengo ese yeso porque yo me caí acá. ¿Cómo te caíste acá ese día? Resbalándome. Pero no me estás diciendo que viste a la señora en el piso y coincide con que te caíste. Las señoras vinieron, uno vino a pegarla, vinieron con piedra a pegarle a mi hermana, la otra señora que vino a pegar a mí, yo solamente me cubrí y al momento de ver por la otra señora, salió, ahora me hizo acordar. Al momento de ver, o sea, por eso, ¿metiste será un puntapié ahí sin darte cuenta? No, yo me caí, me resbalé. Ahí están mis documentos del hospital, todo. Yo no tengo por qué mentir. ¿Y cómo se consigue que la señora murió? La señora murió porque le dieron puntapié y así lo indica el parte médico. Supuestamente el médico legista que le han pegado. Sin embargo, la irritabilidad invadió al joven acusado cuando quisimos profundizar en el resultado de la necropsia y la coincidencia de los golpes con el enfrentamiento entre ambas familias. ¿Quién golpeó entonces a las señoras? Porque las señoras dicen que ustedes las golpearon. Pueden decir un montón de cosas, señor. Disculpe, ¿usted tiene un documento del médico legista o algo que haga la señora? Tenemos documentos policiales, la denuncia y el parte que indica que la señora, incluso murió después por politraumatismo. ¿Quién se los causó? Nosotros no sabemos de los temas. Pero ejemplo, Usted aquí que quiere está la hablar de la necropsia, necropsia. y usted puede darnos muchos términos, pero nosotros no sabemos. Así Pero que tampoco solamente te puedo decir... atarantar diciendo No, no es atarantar, es que sí, coincide con los hechos. Los términos de una forma... Pero baja la voz, pero puedes bajar la voz, porque la verdad, o sea, tu reacción no te deja bien. Pero ¿por qué te preocupa la necropsia? Pero por eso, déjame leerte la necropsia. Traumatismo vértebro-medular cervical. Tienen contusiones múltiples en el cuerpo. Entonces, de repente por la edad y por lo que se ha caído, de repente, porque yo sí he visto que se cayó al piso. Pero estaban discutiendo el día que la señora, según ustedes, se cayó. ¿Usted se da cuenta que las preguntas que usted hace son para hacer un morbo? Te voy a pedir un poquito de respeto, porque tu reacción no te deja bien parada. Es que te estás dando cuenta de la reacción que tienes. Si tienes conmigo esa reacción, ¿cómo será con 2 señoras mayores? A 10 días de este problema vecinal que cobró la vida de una madre de familia, los deudos de la señora Teófila esperan que culminando la cuarentena puedan tener el detalle de la necropsia y recabar mayores pruebas que, de acuerdo a ellos, confirmará un crimen que no dejarán impune. Pero, por encima de todo, este caso debe servir como mensaje a que debe existir el respeto entre vecinos y que nadie debe entrometerse en la privacidad del otro, resultando imperdonable el uso de la fuerza que deja resultados tan trágicos y dolorosos como este. Ministro Morán, entiendo que todos sus policías están en las calles haciendo de niñeras de quienes no cumplen la cuarentena, haciendo cumplir el estado de emergencia, pero hay casos urgentes que no se pueden dejar pasar. Aquí hay un denunciado, hay una persona que ha muerto víctima de una golpiza y la descripción del protocolo de necropsia está ahí, y hay una investigación que se tiene que hacer, porque cuarentena o no cuarentena, la presunción de un delito tiene que investigarse y si se encuentra un responsable, tiene que tomarse acciones. Esta señora está viviendo su duelo con el victimario o a quien señala como victimario viviendo al lado.
reclamándose inocente y diciendo, bueno, quizás porque se cayó, se golpeó y por eso se murió, admitiendo de que hubo un altercado, por lo pronto. Ministro Morán, asigne a alguien en esa comisaría para que por favor haga las investigaciones y algo empiece a hacerse, por lo menos en 2 semanas, y luego cuando se reinicien las actividades oficialmente en el Ministerio Público, que alguien asuma este caso. Esto no puede quedar impune. Vamos a hablar del paciente cero, que es un término que a Luis Felipe Ceballos, que Luis Felipe Ceballos resiente y con justicia. Porque, a ver, cuando la mayoría de pacientes que han dado positivo al coronavirus sabe de esto, prefiere que su nombre se mantenga el anonimato. Y se entiende perfectamente. Pero, sin embargo, Luis Felipe decidió dar su testimonio. Lo hizo aquí en Día D. Primero, sin que se le identificara con sus nombres. Pero luego él decidió dar la cara. Porque él lo que quería era prevenir, alertar, compartir, para desmitificar un poco lo poco que se sabía del coronavirus. Y esto supuso para él y su familia librar 2 batallas, la batalla contra el coronavirus, pero también lidiar con mensajes de odio, con mensajes de ira en su contra. Y él atribuye a esto que digo, ¿no?, al pánico que genera una enfermedad sobre la que todo el mundo está aprendiendo sobre la marcha. Entonces, él decidió abrir su cuenta de Instagram, abrirla para dar testimonio. Participó su primo de 7 años y lo que vino después fue tremendo. La tuvo que cerrar porque la gente entró a bombardearlo y a culparlo de la pandemia mundial que había llegado por su culpa aquí al Perú. Aún así, él ha tenido nuevamente la generosidad de abrir las puertas de su casa a Día D. De abrir las puertas de su casa para explicar cómo ha sido la dinámica de lidiar con 6 de 8 de sus familiares contagiados con el coronavirus, incluyendo sus abuelos, ambos con enfermedades preexistentes. Todos han sido dados de alta ya. ¿Cómo lo vencieron? Siguiendo los protocolos estrictos que les puso el Ministerio de Salud. Pero a Fernando Díaz le cuenta cómo mantuvieron a raya la depresión, ¿no es cierto? Esta culpa que lo atenazaba por haber contagiado a quienes más quería. Esta sensación de ser señalado como el único responsable de haber importado el virus aquí al Perú. Eso fue tremendo trago amargo. Fernando Díaz. Debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. En un paciente varón de 25 años de edad con antecedentes de haber estado en España, Francia y República Checa. Estabas frente al televisor. Sí, lo vi y recién me enteraba, ¿no? Porque yo en ese momento no tenía la noticia todavía. Entonces, 25 años, viajó a tal área, bueno, fui yo. Y ahí recién me llaman y bueno, y pasó todo esto. Mientras el mensaje de Martín Vizcarra congelaba la sangre de todo un país, frente al televisor Luis Felipe se enteraba de su diagnóstico. Respiró hondo, imaginó la ola de ataques, pero era consciente de que su verdad marcaría un antes y un después en la vida de 30 millones de peruanos. El presidente se enteró del resultado antes que tú. Claro, ni bien salió ya estaba enterado, yo supongo. Entonces, pero ahí inmediato me enteré yo, ¿no? Porque justo me llamaron los del INS. Bueno, el resultado ya salió en la madrugada, sino que estaba esperando una hora, supongo, prudente para llamarme. Y bueno, 8:30 más o menos me llamaron. Hace 36 días, la libertad irrestricta era parte de nuestra vida. Nadie pronosticó lo que vendría después. El encierro entre 4 paredes, el agua y el jabón a cada instante, la mascarilla que protege del virus pero nos convierte en seres inexpresivos, la lejía y el alcohol como perfume diario y, claro, la histeria colectiva. Yo nunca entendí por qué tanto papel higiénico. Me parecía gracioso. Yo veía y decía, pero bueno, yo nunca usé es tanto papel higiénico. La
colas con 1 metro de distancia son y seguirán siendo interminables como los 28 días que llevamos enfrentando a un enemigo tenaz. Un polizonte invisible que ingresó al Perú proveniente del extranjero en el cuerpo de decenas de pasajeros llegados de Europa. Yo calculo que en el aeropuerto o de repente en el avión, no sé, por alguna persona que ha estado sentado junto a mí, de repente no tengo idea, pero puede haber sido por ahí. Le pudo haber tocado a cualquiera, pero fue a él, quien al tener los síntomas no se quedó callado, lo reportó y se sometió hasta en 3 ocasiones a pruebas de descarte que arrojaron negativo. Aunque me lo negaran tantas veces, quise el descarte sí o sí, porque yo soy consciente que vuelo con gente mayor, estoy rodeado de personas, de repente mis abuelos, mis tíos, que son mayores, entonces yo sí o sí quería el descarte, ¿no? Luego de 15 días de tratamiento que comenzó el pasado 6 de marzo, ingresamos en exclusiva al núcleo de la primera familia peruana que fue detectada como víctima del coronavirus. Ese mismo día creo que fue que le hacen la prueba a todos mis familiares. 3 dieron positivo, después le hicieron la otra prueba, 2 más dieron positivo, entonces al final eran 6 que habían dado positivo, ¿no? ¿Cuántos viven en esta casa? Somos 8. 6 de sus 8 integrantes arrojaron positivo, pero hoy ya fuera de peligro y dados de alta, están listos para contar los detalles de una enfermedad altamente contagiosa. ¿Qué tal? Esta es la historia clínica del llamado paciente cero. Y yo estoy con una mascarilla, estamos a más de 1 metro de distancia. Y Felipe no tiene mascarilla tampoco, no hay protección, porque tengo entendido que ya estás de alta, ¿no? Sí. En todo caso, yo podría ser un agente de riesgo para ti. Claro, exactamente. ¿No? Hemos ingresado con todas las medidas de seguridad, con pues la desinfección también del caso. Ya no tienes síntomas, ya no tienes ningún malestar. Sí, o sea, respiro muy bien. Generalmente se hablan de secuelas que deja este virus. De repente ha dejado por una semana una tos ligera, pero más allá de eso nada. Yo cumplí la cuarentena el día 15, entonces yo ya tengo 15 días más que todos en general, ¿no? Su nombre ya está inscrito en las estadísticas de una pandemia global. Luis Felipe Ceballos fue el primer paciente con coronavirus contactado en el Perú. Yo soy el paciente cero. Me gustaría que, bueno, gracias a mí también la gente haya tomado un poco de conciencia, ¿no? Al decir que el virus ya está acá, si yo tengo un resfrío, no curármelo yo solo, no seguir saliendo. O sea, que tengan en cuenta que el virus llegó, ¿no? Que llegó en alguien, que de repente pudo pasarla a cualquiera. Bueno, me pasó a mí. 25 años, piloto, demasiado joven para ser un paciente de riesgo, asintomático y por ende altamente peligroso. ¿Qué hubiera pasado si él se quedaba callado? ¿Cuánto tiempo más le habría tomado al Estado descubrir la llegada del virus de Wuhan? Le puede haber pasado a cualquiera y estoy seguro que él no fue solamente el paciente cero, fue el paciente cero capturado, y miren, por voluntad propia. Pero ¿quién me puede decir antes de él? Un día antes, 2 días antes, pudieron haber ingresado más positivos. Sin saberlo, Luis Felipe podía esparcir el virus a más personas, entre ellos sus compañeros de trabajo y pasajeros de la aerolínea LATAM, su enamorada, sus amigos, pero sobre todo su familia, sus abuelos de 74 y 79 años, pero también su madre, sus tíos y primos. El menor tiene apenas 7 años. Era lo que yo le decía a él al comienzo, ¿no? Porque al comienzo me decía, o sea, en verdad sí, es como que yo lo he traído, ¿no? Entonces le digo, si tú no eras, era otra persona. Y además, no solamente eso, sino que probablemente deben de haber habido más personas antes que no se han dado cuenta tampoco de que lo tenían, porque piensas que es solamente una tos, ¿no? Una tos que fue siempre crónica y fue por eso tal vez que no le tomó importancia inicial. Nada arruinaría las vacaciones en Europa junto a su enamorada. De República Checa tenía que tomar un avión a Barcelona y de Barcelona a Madrid, ahí que me quedé un día, y de Madrid a Lima. He estado por varios aeropuertos donde ha podido ser, porque eso solamente me ha tomado 2 días de viaje.
en 2 días puedo haber contraído el virus y justamente los síntomas se demuestran unos días posteriores, ¿no? El 26 de febrero regresó a Lima vía Madrid en un vuelo de Air Europa y no de la TAM, como se especuló inicialmente. 3 días después de su arribo, comenzarían los síntomas. Entonces, como el 29 empiezo a sentirme mal, yo el primero tenía un vuelo, entonces digo, mejor no voy a hacer esto, que por precaución mejor no voy a ir, ¿no? Y ahí empieza todo, pues, ¿no? Reportó su malestar a la TAM y le dieron 2 días de descanso médico, pero Luis Felipe tenía la intuición de que había algo más. Primero, que llamo a un doctor para que venga, del seguro de mi empresa, ¿no? Particular. Viene el doctor, me dice que no es nada con referente a este virus. Ese fue el primer examen médico. Al día siguiente acudió a una clínica privada para una prueba de descarte, pero al no tener el tamizaje para coronavirus, le hicieron en cambio una prueba con hisopado para influenza H1N1. Y dijeron que era solo una faringitis y un resfrío común nada más. Y salió negativo para influenza y todas esas cosas, ¿no? Pero no para esto. No fue para eso. Por más que yo pedí y el doctor me dijo, sí, esto es, me dijeron eso. Yo sabía que no era porque yo también pregunté y no era este descarte, ¿no? Sabía que el descarte justamente lo tenían que mandar al Instituto Nacional de Salud y no lo habían hecho. Pero el piloto aéreo no estaba conforme con los resultados. Si ya te están diciendo varias veces que no, debe ser porque es un resfrío, ¿no? Pero él insistía. El tercer examen fue con un médico internista que arrojó negativo nuevamente. Buscó información y así llegó a la línea 113. Llego al Instituto Nacional de Salud y el instituto me da un teléfono móvil para yo llamar. Y ahí es cuando recién vienen esa tarde, que fue el 5, a hacerme la prueba y el 6 ya sale positivo, ¿no? El 6 de marzo a las 8:37, el MINSA ya tenía el resultado del hisopado nasal faríngeo bajo la prueba molecular o PCR, cuyo resultado arrojó positivo. Vizcarra no terminaba de denunciar la llegada del COVID-19 y los ataques al paciente cero ya incineraban las redes. Eran muy fuertes y una persona que en verdad tiene la autoestima baja, como digo, de repente no lo hubiese soportado como yo. Yo simplemente no los leía y si los leía o me enteraba era porque alguien me lo decía, pero la verdad que le tomé muy poca importancia a eso, ¿no? Con el efecto dominó, uno a uno los demás miembros de la familia fueron arrojando positivo a la prueba. Todos menos sus tíos Miguel y Sandra y su madre Claudia, quien se convirtió en la enfermera y principal motor de la familia. Gracias a Dios no me he contagiado, pero hay muchas personas que sí, o sea, que de repente por salir a comprar una cosita u otra que te faltó, no es necesario, o sea, es tan fácil que tomes este virus. Ese mismo día su sobrino de 7 años fue retirado del colegio Lincoln, quien a su vez decidió suspender las clases por precaución. Curiosamente, el pequeño nunca tuvo los síntomas. No, ningún síntoma hasta el día de hoy, es como si no hubiera tenido nada. Pero la casa de los Arroyo ya era un enorme hospital. Los cuidados extremos los tenían don Lucho y doña Lucha, los abuelos de Luis Felipe. Esto que pasó, ver a mi abuela de repente mal, a mi abuelo tirado en una cama, o sea, a mi tío con tos, no pudiendo respirar bien de repente en algún momento, saber que mis familiares están expuestos acá conmigo y aún así, o sea, recibí ese apoyo de familia que al final te reconforta, ¿no? Él ha sido también oficial de la Fuerza Aérea. Sí. Estamos, bueno, ya pasó lo de él, ya le dieron de alta, ya está más tranquilo, ¿no, abuelo? Así es. Está mejor. Está mejor, está... Fuerte como un roble, ¿ah? Ha resistido. Así es. ¿No? Ya está más... ¿Problemilla o no? ¿Estuvo un poco malito? Un poco de fiebre. Ajá. Un poco de fiebre, 2 días y nada más. Ella es mi abuela. Señor, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Yo tuve varios días de fiebre, o sea, fueron como 6 días de fiebre y en realidad me dolía todo el cuerpo, no, o sea, no me sentía como si fuera normal. Pero gracias a Dios, o sea, todo fue superado y con el favor de Dios ya estamos todos de alta. El
El camino hacia el alta ha sido difícil. Había que aislarlos a todos, organizar las comidas y los horarios de los medicamentos. El doctor del ministerio, que es el doctor Luis Ramos, que nos atendió desde un primer momento muy bien, me recetó acitromicina. A mi abuela le dio antalgina para la fiebre, cosa que yo no hice, la fiebre nunca tuve, y Panadol. Esas fueron las 3 cosas. Tusilexil también fue un jarabe para la tos. Eso fue lo único que yo tomé. Claudia, Sandra y Miguel, los únicos no contagiados, vencieron al COVID-19 gracias a su fuerte sistema inmunológico, pero sobre todo a la distancia a más de 1 metro, lavado de manos y la separación de cubiertos y objetos de uso personal. Al comienzo habíamos hecho un poco separar, o sea, primero eran descartables, ¿no? Y después, como fue aumentando de 1, 2, 3, 4 y ya casi toda la familia, al final éramos los únicos 3 nosotros, éramos los que teníamos aparte los platos, pero al comienzo sí era todo luego de lavar. O sea, sabía que poniéndole nombre a los descartables era ya de nosotros. Esta familia fue una suerte de conejillo de indias, los primeros que tuvieron que seguir a ciegas y sin chistar las recomendaciones del Ministerio de Salud. Al final, la disciplina los ha salvado de tener a 2 de ellos en una UCI pugnando por un ventilador mecánico. Que sepa la gente que es por la boca, la nariz y por los ojos, que es lo que dice el doctor, ¿no? O sea, tal cual, si toses, o sea, por eso es tan importante tener la mascarilla. Al comienzo yo no la usaba porque estábamos acá en la casa, pero los que estaban con el virus, todos la usaban, ¿no? Parte del éxito en el tratamiento fue la rápida detección de los contactos que tuvo Luis Felipe. Su enamorada, curiosamente, no se contagió, pero sí un amigo que llegó a casa en los días previos al resultado. Los médicos los aislaron, al igual que a toda la familia, y así cerraron el círculo. El virus ya no tuvo escapatoria. Yo creo que estamos haciendo lo correcto, ¿no? Al no salir, yo creo que estamos viendo la manera de que este virus ya acabe de una vez, ¿no? Estos 2 semanas más que nos quedan, creo que va a ser fundamental que la gente entre en conciencia, las últimas personas que faltaban justamente para que este virus ya muera de una vez. Luis Felipe, el paciente cero, apoya las medidas del gobierno de prolongar la cuarentena. Es consciente que no todos hemos captado el mensaje de quedarse en casa. Son 15 días que es una prueba de fuego para nosotros, ¿no? Esas 2.000 personas que se encontraban en la calle diariamente a nivel nacional, que ya no sean 2.000, pues que ya sea 0. O sea, que la gente ya sepa que no va a pasar. O sea, que yo no voy a salir porque yo quiero a mi familia, porque yo quiero a mis amigos, porque yo quiero a las personas en general, ¿no? Las redes sociales que antes lo lapidaron, hoy son utilizadas por gente que le escribe para alguna orientación o búsqueda de un contacto médico cercano. Esa es mi intención ahora, ¿no? De ayudar, o sea, ser empático con los demás también, ¿no? Porque sé que la línea 103 está saturada, porque sé también que llaman y de broma. Entonces, sé que muchas personas no llegan a comunicarse y de repente a través de mí se podrían comunicar. Entonces, ese poquito que pueda ayudar, lo quisiera hacer. Hace una semana, el MINSA regresó a esta casa a someter a la familia a un test y el resultado fue negativo. La constancia señala que el paciente ha culminado satisfactoriamente el aislamiento domiciliario. El 18 de marzo ha sido dado de alta, encontrándose en buen estado de salud, pudiendo continuar con sus actividades normales. El viernes pasado me hicieron la última junto con mi cuñado, bueno, negativo. Gracias a Dios siempre fui negativa. No sé, los doctores tampoco me dicen, bueno, eres muy fuerte. Yo digo, bueno, en verdad Dios te da hasta todo lo que puedes tú resistir y felizmente pues estuve junto con mi hermana y mi cuñado tratando de apoyar a todos los que están acá en la casa, ¿no? Pero nada está escrito en piedra. Aún no se ha determinado si son inmunes a un nuevo contagio.
La pregunta es, ¿un paciente que ya tuvo COVID-19 puede volver a recaer o ya tiene inmunidad de por vida? No lo sabemos. ¿Lo vamos a saber cuándo? Muchos meses posterior. Quizás que pasen 4, 5 meses, 6 meses y sepamos más de la enfermedad y estudiemos más al virus, podamos decir si hace inmunidad o no. Estar en casa les ha permitido reencontrarse, hacer de la incomodidad una verdadera oportunidad para unirse más en familia y descubrir a los amigos incondicionales que están en las buenas y malas, por ahora, detrás de un WhatsApp o en una videollamada. Muchas personas que han estado de verdad muy al pendiente de nosotros, ¿no? Dándonos una palabra, porque en verdad, aunque sea una palabra en ese momento, sí es importante. Para mí, la empatía es, en una situación como la de ahora, es súper importante, ¿no? Estar ahí para las personas que te necesitan. Claro, quien estuvo ahí en el momento difícil, acuérdate después de esto, ¿no? ¿Quién estuvo ahí? ¿Quién te llamó? ¿Quién te mandó un WhatsApp? Totalmente. Es verdad que llevar en los pulmones un virus como el COVID-19 es hoy en día una suerte de estigma, una mancha injusta para aquellas víctimas de un contagio accidental, propiciado muchas veces por aquellos que siguen burlando la norma, desacatando la cuarentena, creyéndose intocables por la autoridad. El paciente cero se puso ante los reflectores para dar la señal de alerta de que enfrentábamos un virus todavía en estudio y sin vacuna a la vista. Su testimonio ha servido para identificar el momento en que ingresó al Perú y su tenacidad fue la llave para aislarse y ponerse a salvo. Es importante saber de que este virus le puede pasar a cualquiera, ¿no? Le puede pasar desde el chiquito de 7 años como mi primo hasta el adulto de 70 y tantos, 80 y tantos, 90 y tantos. Sé que ha habido una señora de 90 y tantos años que también ya se ha recuperado. O sea, sí se puede, a eso vamos, ¿no? Que ese es el mensaje, ¿no? Si tú cumples las cosas, se va a poder. A Luis Felipe Ceballos lo conozco desde que estaba en la panza de su mamá. A Lucho y Lucha, a mis tíos, ellos me han visto en mi uniforme gris del colegio cuando aterrizaba todos los fines de semana en su casa. A mí este reportaje me emociona especialmente porque los conozco a todos. Y agradezco la generosidad que han tenido por abrirnos las puertas de su casa, por confiar en nosotros, en el manejo que íbamos a tener, porque sé que ha sido muy difícil. No solamente la incertidumbre de la enfermedad, sobre todo con los abuelos de Luis Felipe, sino sobre todo el tema emocional, de verse atacados, señalados, y lo único que siempre ha pretendido Luis Felipe desde el inicio, cuando dio testimonio por primera vez aquí en Día D, con una madurez de la que me siento orgullosa como si fuera su madre, es dar testimonio y decir, esto es lo que se siente, así es como lo estamos resolviendo y de esto sí se puede salir. No va a ser en todos los casos, pero en el 80% de los casos, lo dicen las estadísticas, sí. Así que a todos ustedes, mis queridos tíos, a Claudia, a Sandra, a Luis Fe, gracias desde el fondo de mi corazón, desde el fondo de mi corazón. Y yo creo que devuelve algo de tranquilidad a la gente que tiene tanta incertidumbre haber escuchado su testimonio. Gracias por eso. Nos vamos a la pausa, el programa viene muy cargado porque todos nos preguntamos qué va a pasar después del 26 de abril que termina la cuarentena. ¿Y ahora qué? O sea, ¿podremos salir al cine? No. ¿Restaurantes? No. ¿Viajes? No. Entonces, ¿qué sí se va a poder hacer? Tenemos que meternos en la cabeza el chip de que vamos a vivir una nueva normalidad, una nueva forma de socializar y de convivir colectivamente. Y de eso va a hablar Lorena Ormeño. Porque lo que no queremos es que levantada de a pocos la cuarentena haya un segundo rebrote, que no hay país y no hay economía que lo soporte.
¿Qué ocurrirá el día después del 26 de abril? Eso se lo vamos a contar. Y una entrevista con el ministro de Salud. Porque claro, con lo que ha dicho, que la gente va a poder morir en su casa, en un albergue o en la calle, a todos se les han parado los pelos de punta porque no queremos mirarnos en el espejo de Guayaquil. ¿Estamos lejos de eso o no? ¿Qué está pasando con las compras? Pilar Mazzetti habló de un avión peruano con compras que se habían hecho, que se habían quedado decomisadas en un país poderoso. ¿Dónde están las compras y todo lo que se necesita? ¿Qué va a pasar después del 26 de abril? De eso también hablamos con el ministro de Salud, con quien conversé esta tarde en su despacho. Con eso regresamos aquí en Día D. No te muevas. Esta noche en Día D. Semana Santa con pandemia y las nuevas medidas sanitarias y económicas que se aplicarán en las próximas 2 semanas. Esta enfermedad nos obliga a cambiar los hábitos de todos. Además, una entrevista reveladora con el ministro de Salud, Víctor Zamora. Nosotros hemos logrado controlar el gran impacto que iba a tener esta epidemia en nuestro país. Y también sonidos para aliviar la cuarentena. Lo que nuestros músicos hacen para combatir con su arte y desde su propia trinchera la batalla más importante que enfrenta la humanidad. Es hora de sacar. Todos en el mundo están aprendiendo sobre el coronavirus. No hay nadie que tenga todas las respuestas a las preguntas que esta pandemia nos plantea a diario. La única certeza hoy es que el virus viaja con las personas. Y que la higiene y el aislamiento social son las únicas maneras de evitar el contagio. Entonces, como les decía, se está legislando sobre la marcha. Si antes la Organización Mundial de la Salud decía que no todos deberían usar mascarilla, pues hoy día es una obligación, el gobierno lo ha dicho. Entonces, eso es lo que está pasando, idas y venidas, como la salida diferenciada por género, por hombres y mujeres. En Colombia la acaban de instaurar, aquí en el Perú se ha retrocedido. Pero estas medidas lo único que buscan es ensayo y error, y hay quienes salen y critican. Pero lo que se está buscando es evitar el contagio exponencial, masivo, virulento, y eso ocurre en aglomeraciones. Entonces, a ver, después del 26 de abril nos preguntamos, ¿qué es lo que va a pasar? El virus va a seguir dando vueltas, señores. Y lo más peligroso, con personas asintomáticas que no sabemos. Pilar Mazzetti, que preside el comité COVID-19, ha dicho, el país que conocemos se ha acabado. 2 comités están trabajando en lo que será la reactivación. Hoy el ministro de Salud me decía, en realidad más de 2, 9 comités, para marcar las pautas sociales que vamos a tener que seguir. Y en un comité del Ministerio de Economía y del Ministerio de Salud trabajando en la orden de prelación en la que los negocios, las empresas van a ir reanudando actividades para encender los motores de la economía. Mientras no exista vacuna, señores, la normalidad estará marcada, o la nueva normalidad estará marcada por el uso de mascarillas, por evitar el contacto social, por mantener 2 metros de distancia. Y los especialistas con los que conversa Lorena Ormeño le dicen quizás habrá que instalar horarios diferenciados de trabajo, lo mismo que el retorno a las escuelas, universidades y a los institutos. Nuevas formas de convivir y socializar, porque lo que sí es seguro y lo que no se quiere al levantar las medidas restrictivas de la cuarentena es una segunda ola, porque no hay economía ni sistema sanitario que aguante. Esa es la verdad. Lorena Ormeño. Gracias por acompañarnos esta noche. Nos vemos el próximo domingo, 9:55. Pasen buenas noches. Adiós.